Bien, y recibimos hoy al economista Antonio Siriaco, con el que vamos a tratar diferentes temas económicos que están en la palestra, tanto nacionales como internacionales, si nos da el tiempo. Así es, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Bueno, para mí siempre es un placer estar contigo, Lorena, y con Homero para hablar sobre temas de economía. Muy bien, muy importante. Pues hace unos días... Un economista independiente, es difícil, es difícil. Sí, pues hace unos días veíamos en la primera plana, por el tema del Código Laboral, claro, la forma en la que ha abordado CRES la situación económica, hablaba de la cesantía y demás, pero no dejó de tocar la reforma fiscal y el endeudamiento público, de hacer conciencia desde las autoridades para el manejo de esta deuda. ¿Usted qué opinión tiene acerca de estos dos puntos en específico que presenta CRES? Mira, yo pienso lo siguiente, yo pienso que el problema de la deuda, el gobierno no parece que no lo piensa resolver, o por lo menos en estos próximos 2 años va a seguir tomando prestado, asumiendo incluso compromisos para la generación futura. El endeudamiento público cada vez es mucho más, presiona cada vez más las finanzas públicas, hay todo un entorno que desfavorece ya el crecimiento de la deuda. Hay que decir lo siguiente, que mientras la economía en los últimos años ha crecido una tasa promedio del 6.5% entre el 2012 y 2017, sin embargo el endeudamiento ha sido mucho más del doble, ha crecido 13.5%, de manera, y esto parece que va a seguir creciendo, porque la deuda es un problema de, al fin y al cabo, de un desajuste en las finanzas públicas. Y como tú sabrás, en los últimos 10 años los presupuestos han sido presupuestos deficitarios, y al fin y al cabo eso se refleja en la cantidad de préstamos que cada año está tomando el gobierno dominicano. Claro, esta situación también nos lleva al tema de una reforma o un pacto fiscal. Yo creo que definitivamente, si este ritmo de endeudamiento sigue, necesariamente en algún momento en los próximos 3 años va a haber que asumir precisamente una transformación en el sistema tributario en la República Dominicana, no solamente por el lado de los ingresos, sino también por el lado del gasto público. Sobre todo. Porque eso es sumamente importante, o sea, no es solamente tú aumentar impuestos a una clase, vamos a decir, digo clase media, porque el peso de los impuestos hoy en día, el peso del sistema tributario, recae en aquellos que pagan. Y hay un componente importante en la estructura, vamos a decir, de aquellos que son parte del universo, que están porque son los pocos que pertenecen a la formalidad. Claro, que están en la informalidad. Sí. Y todo eso. Demás, la parte popular está fuera de la informalidad. Fuera de la informalidad. Y la parte más poderosa y rica también está fuera. Claro. Porque también tiene formas. Pero la clase media y además tiene exenciones. Los únicos suizos. Sus relaciones con el gobierno tan estrechas le permiten muchas veces evadir. Jugar. Sí, tienen como dicen, muchas veces información privilegiada, gozan de cierto nivel de relación a nivel de poder, y eso le permite jugar con eso. Yo creo que esos son elementos que también hay que repensarlo, porque tú no puedes decir que cada vez más la sociedad es una sociedad de clase media, cuando verdaderamente la clase media debe tener, pienso yo, debe de tener una presión tributaria que ronda entre el 25 y el 30%, porque eso, o sea, realmente también hay que tomar en consideración la forma de medición de la presión tributaria. Yo creo que eso en un momento determinado se va a analizar a nivel regional. Correcto, porque y me gusta, porque coincidimos totalmente en la cifra, es porque la fórmula que se utiliza para calcular no tiene en cuenta el peso de la informalidad. Claro, claro. O sea, si hablamos de un 60% de informalidad, la informalidad es estar de espalda a todos los compromisos fiscales y las normas. Claro, claro. Entonces hay solamente un espacio que no excede el 33%, que respeta las normas. Entonces calcúlame la presión fiscal en función de esa gente. No, y si tú que respeta las normas con dolor, claro, con dolor. ¿Tú sabes entonces por qué? Porque no tiene forma de no respetarlo. Claro, claro. Y mira, y fíjate, un salario, la mayoría de las normas que uno está observando, que está
incorporando la Dirección General de Impuestos Internos, generalmente que es para cerrar la brecha de elevación. Todo eso uno lo saluda. Sin embargo, porque hay que cumplir la ley. No, Nosotros cumplir la estamos ley. de acuerdo en que hay que cumplir la Claro. ley. Aunque a mí me duela pagar Sí, los sí. impuestos, yo lo pago porque esa es mi responsabilidad. Lo que hagan con ese dinero es responsabilidad de quien lo recibe. claro, pero eso es aquel que tiene Y un mira, un RNC. dinero que no Eso es aquel que tributa. Porque los que no tienen porque nada el que no tiene nada vive en un paraíso. vive en un paraíso. ¿Tú entiendes? Esos son los elementos que yo creo que hay que repensarlo en la sociedad dominicana, que hay que discutirlo. Yo creo que es una posición que siempre he planteado. Cuando se llame a un pacto fiscal, tiene que ser un pacto que la gente no lo vea como un parche fiscal. Bueno, pero es que el problema, Siraco, es que aquí los gobiernos nos tienen acostumbrados a que la reforma fiscal se circunscribe a aumentar los impuestos. O sea, no piensan en cómo hacer más eficiente el sistema tributario, que es distinto. No, o sea, ese concepto, o sea, reforma fiscal, vamos a aumentarlo, ya. Claro, claro. Entonces, sí, porque la visión del Estado es una visión de recaudar y es una visión, vamos, de corto plazo, inmediatista. De corto plazo, y entonces sobre todo. eso, sencillamente, cuando él resuelve su problema, dice, bueno, ya con este impuesto y con el otro, por lo menos la presión sube 1 o 2 puntos porcentuales y ya resolvió y entonces se cerró ahí. Y Lo que pase eso es con un el siguiente problema de él. Correcto. Y si me toca a mí, bueno, ya veré cómo lo resuelvo. O sea, del 2004 al 2017 hemos tenido creo que 5 cambios en las reformas. O sea, Y en los últimos 15 años hemos tenido como mucho, 14. como 14. Sí, Entonces, ya tú puedes ver. y eso no ha resuelto el problema. Y vamos a seguir con el problema. Yo creo que nosotros, ya la sociedad dominicana ha llegado a un nivel de madurez que tenemos que pensar lo siguiente, que cualquier reforma que hay que hacer deben ser reformas de alto calado, porque no vamos a pasar de ahí. O sea, vamos a estar con el famoso marketing, que la economía creció, que somos los países que más hemos crecido, pero llega un momento en que eso te da un techo, porque para tú romper ese techo, tienes que hacer reformas importantes pero en cuando los tú analizas mercados. la calidad de ese crecimiento, porque hemos como desarrollado un fetichismo de la cifra. Claro, claro. Nos dicen un 7% Claro, y batimos no, palo. no. Sí, wow, qué Claro, maravilla, claro. es verdad. Cuando uno ve la cifra así, dice que China creció un 6, no dice, increíble, No. ¿verdad? Pero cuando se analiza la diferencia del crecimiento de un país desarrollado como desarrollado Sí, plenamente, y uno que no lo es, vemos la estafa. Por ejemplo, el empleo es un indicador de la calidad del crecimiento. Claro, obviamente. En la República Dominicana, cuando se analiza la cifra de creación de Y el empleo, salario también, que se traduce. vemos que el 70% de esos nuevos empleos son del sector público. No, y no solamente... Y el 30% del sector privado, entonces... Y son tú dices, informales. espérate. Sí, y son informales Correcto, muchos. espérate. Entonces el crecimiento está muy determinado por el Estado. Si el crecimiento está muy determinado por el Estado, no es un crecimiento de alta calidad, porque habla de un sector privado estancado, Claro. luchando. Claro. 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 No, y en esos mismos sectores también tenemos, nosotros lo hemos hablado en distintas ocasiones, de aquellos que tienen beneficios de no pagar impuestos cuando tienen tantos años ya con esa ventaja sobre otros mercados, que debería entonces comenzar a hacerse ahí un reajuste también. Claro. No, mira, yo creo que tal y como ustedes dicen, el resultado realmente, donde se mide la calidad de ese crecimiento, ese en el empleo y obviamente en el salario. Pero en el empleo, cuando tú encuentras que se concentra en los últimos años en la creación de empleo en el sector público, y tú no encuentras la razón por la cual se estén generando instituciones que a lo mejor Que resuelvan algún pudieran ser problema, importantes para el futuro, pero no es así. O sea, tú encuentras que se concentran en actividades que ya en muchos casos incluso Clientelares. no se necesitan en la sociedad dominicana. Entonces yo creo que eso también hay que repensarlo. Creo que esa institución, el CRES ha planteado, yo creo que es correcto en el sentido de plantear una especie de un techo, en el crecimiento del gasto público a través de una ley, como ellos le llaman, una ley de responsabilidad fiscal. Todos estamos de acuerdo, pero los Eso es congresistas importante. no se dan por enterados. Eso es porque importante eso está porque eso, depositado hace mucho. claro, y eso en otros países
existe esa ley. Y eso le va a permitir, en cierta manera... Por ejemplo, Alemania le debe mucho de su gestión correcta a esas limitaciones. Claro. En materia de gasto y en materia de endeudamiento. Claro. Porque aprendieron y hay una experiencia. Del siglo XX, aprendieron, pasamos por un mal momento. Claro, pero no quieren volver a eso. Si nos dejamos llevar de la medida populista de cambiar los vehículos que usaban nuestros funcionarios, de que no lo vemos... Sí, pero es que sabemos que eso porque, no es. por ejemplo, cuando tú construyes una escuela, es obvio que esa escuela necesita equipamiento, necesita, por ejemplo, un gasto fijo. Está bien, eso tiene que estar bastante bien identificado. Pero eso ese ejemplo que tú has puesto es muy común en el sector público, que viene un grupo, inmediatamente se cambia todo el parque vehicular, que hay que comprar nueva jipeta, y entonces esos son los gastos que yo entiendo que no deben de ser, que deben de ser totalmente frenados. O sea, aquí verdaderamente el sector público, la gente no tiene conciencia de que son fondos públicos a todos los niveles, y los fondos públicos tienen que ser transparentados, tienen que tener el mejor uso posible, porque son fondos de los contribuyentes, y entendemos nosotros que debe haber, bueno, lo que pasa es que hay organismos que tienen la responsabilidad para la revisión, rendición de cuentas, auditar, y sin embargo ellos mismos... Es peor, mira lo que hace, se aumentan ellos el salario. Entonces esos son los elementos que yo creo que nosotros tenemos que discutir en ese sentido, pero si no hacemos eso, vamos a seguir con ese proceso y esta carrera de endeudamiento. No vemos ninguna voluntad transformadora. Por ejemplo, porque el hay un componente espíritu político que se siente del oficialismo ahora es un espíritu de camarón dormido, entiéndase, repitiendo lo mismo, y no hay ninguna propuesta a la sociedad. Y esperando que el tiempo pase. Correcto. Algo extrañísimo, ¿verdad? Porque ese lujo solamente se lo pueden dar los países que están muy bien. Claro. Y a mí me preocupa eso, porque habla de la poca conciencia del liderazgo nacional con respecto a los grandes riesgos económicos, sociales y políticos que está enfrentando la República Dominicana ahora mismo. Y mira, y hay grandes riesgos, que eso puede afectar a la República Dominicana en todo, vamos a decir, como país que está en un concierto de la globalización. Hay un entorno que está cada vez más disruptivo. Yo no he visto aquí gente que está pensando más allá del corto plazo. O sea, ¿qué nosotros vamos a hacer en esta guerra, o por lo menos de colmado, en esta guerra de comercial, por ejemplo, en caso de si ocurre una guerra comercial? ¿O cómo nos va a afectar las decisiones que está tomando la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar las tasas, porque la economía americana se está calentando? Así es. Si la aumentan las tasas, se va a hacer más atractiva para que los capitales vayan a los Estados Unidos. Hay un cambio de rendimiento. Y vamos a perder nosotros la facilidad que hemos tenido en los últimos años de ser un país atractivo por sus altas tasas. Ya no vamos a ser competitivos. A decir, ¿y yo voy a ir a esa república bananera con mi dinero? No, yo voy a los Estados Unidos. Pero lo grande de todo eso, Homero, que tú has planteado, que ese escenario que tú has planteado tiene repercusiones bastante fuertes para las políticas públicas internas, porque como reacción a eso, el Banco Central tiene que, en cierta manera, aumentar la tasa de interés. Sí, porque vimos lo que pasó en Argentina. Claro, cuando empiecen a volar esos capitales golondrinos. Tú tienes que competir, tú dices, espérate, yo no quiero que mis capitales se vayan a Estados Unidos, pero se vayan a Europa. ¿Qué efecto tendría eso devastador para las personas que, la gran mayoría de la clase media que tiene créditos? Así es. Si aumentan las tasas para que esos capitales internacionales no se van, bueno, las tasas referenciales locales también van a subir. Así es. El dinero se encarece. Así es. Los pagos por intereses de los ciudadanos se encarecen. Y qué feo nos vamos a ver. Un desastre. Una caída en el consumo privado, que es un componente importante del Producto Interno Bruto, y eso obviamente te ralentiza la economía. Ya lo vivimos, ¿ustedes no se acuerdan? Claro que sí. No, pero o sea, lo que te quiero decir es que no hemos aprendido. Es a la población que le estoy preguntando si no se acuerdan, porque es que no aprendemos. O sea, y es increíble que constantemente repetimos los mismos errores. Entonces uno les recuerda la historia, porque le dicen que un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Así es. Entonces le estoy haciendo ese énfasis que si no se acuerdan, porque yo me acuerdo. No, bueno, no, y no solamente eso, estamos hablando también de cambios importantes que se están dando, por ejemplo, en el empleo, producto de las tecnologías nuevas, disruptivas, la robótica, la inteligencia artificial, el uso de cada vez más de moneda, de criptomonedas. Todo eso, yo creo que el Estado Dominicano tiene que tener lo que uno le llama un centro prospectivo
que vea a la República Dominicana en esos escenarios y cómo eso va a afectar realmente la economía interna y cómo la República Dominicana... una unidad de inteligencia, claro, que la tienen para asuntos políticos, pero no la tienen para asuntos económicos. No, sencillamente para darle seguimiento para la quimografía política. Claro. Que debería hacer eso y debería incluso rendir informe al presidente de la República, ¿verdad? Y el presidente de la República utilizar ese lenguaje que se ve en su discurso. Porque la gente habla robótica. No, eso es de países desarrollados. Pero aquí lo ve muy lejos. Aquí hay estructuras productivas en el sector agrícola que se están robotizando y usted no se da cuenta. Que ya están necesitando menos mano de obra. En muchos rubros se ha mecanizado. No, el sector construcción se ha dado eso desde hace tiempo, poco a poco, pero ya hay un desplazamiento. O en el sector, por ejemplo, azucarero. Entonces, por eso aumentan los motoconchos. Aumenta el motoconchismo, aumenta la informalidad, no tenemos una respuesta para eso. Entonces, hemos resuelto ese problema en los últimos años porque no hemos endeudado más. Y el endeudamiento fue posible porque tú tenías que los precios del petróleo estaban en una horquilla entre 35, 40 dólares, 45, 50 dólares, pero ahora no, están ya por encima de los 60 dólares, las tasas de interés eran prácticamente cero, y tú tenías un diferencial, eso te permitía una atracción, una recepción de capitales, pero ya no, ya eso ha venido cambiando. El mundo ha venido restableciendo realmente su situación antes del 2007, y eso obviamente que va a tener un impacto en la República Dominicana. Y eso nosotros tenemos que tomarlo en consideración. Si nos agarra desprevenido con una situación en la cual tenemos un déficit que no lo hemos manejado, y que eso tú lo estás supliendo con mayor endeudamiento, el endeudamiento puede ser mucho más costoso, entonces tú vas a tener necesariamente que hacer una transformación de choque. Como generalmente ha sido en la República Dominicana, todos los cambios en la República Dominicana han sido fruto de situaciones que han sido totalmente, vamos a decir, necesarias, restrictivas en la República Dominicana y que han venido desde fuera. Las transformaciones que se han hecho, esas grandes reformas que se dieron en los años 90, estuvo antecedida de una crisis muy fuerte, que se resistía realmente el gobernante de turno en ese momento, el doctor Balaguer, y la situación le dobló el brazo. Sí, que tuvimos que hacer, que hay que decirlo. Pero fue costoso en términos sociales. La mejor reforma que hemos tenido. Se hizo administrativamente. Fue la mejor reforma que hemos tenido porque dio paso a una década de prosperidad. Claro. Que yo puedo recordar muy bien y de crecimiento, y añoro. Pero lamentablemente fue producto de una crisis terrible. Recuerdo 4 horas jugando dominó en una estación de gasolina para tú no perder el turno, para llenar el tanque. Eso era una locura. O sea, era duro. O sea, usted no estaba trabajando, jugando dominó para echar combustible. La escasez de alimentos. Yo recuerdo que yo decía, si yo sobrevivo a esto, quedaré inmune para cualquier crisis, porque eso fue bestial. Sí. Bueno, y entonces tuvo que tomarse el toro por los cuernos. Así es. Claro, la pregunta es si continuamos en esta dirección, si sufriremos una crisis como esta o peor. Bueno, que es posible. El tamaño del edificio más grande. Yo creo ¿Es posible, señora? Claro que es posible. Claro que sí, pero fíjate que la crisis del año 2003, que fue una crisis, ¿verdad?, producto de una situación, vamos a decir, exógena, de un banco privado que quebró, producto de prácticas fraudulentas, todo ese tipo de cosas. Fíjate tú la cantidad de gente que se fue a la pobreza. Un millón de dominicanos. Y para recuperar eso, que todavía creo que no se ha recuperado, tú analizas el porcentaje de pobres en estos momentos y todavía es mucho mayor hoy, antes de la crisis. O sea, y evidentemente eso te dice el esfuerzo que tiene que hacer una sociedad cuando cae de un punto más o menos alto y luego entonces cae, y para recuperar eso implica un esfuerzo importante en términos de producción, de productividad. No es fácil eso. Sí, lo que preocupa es que no vemos a nuestros gobernantes conscientes de toda esa realidad que acabamos de exponer. Están dormidos, como yo digo, hay que espabilarse. Entonces uno dice, bueno, ¿hacia dónde vamos? Yo creo lo siguiente: nosotros tenemos un instrumento que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, bueno o malo, se critique o no, pero eso es lo que hay hasta ahora para el 2030. Yo creo que se debe asumir eso, asumir con mucha pasión, con mucha... Si se cumpliera fuera excelente. Claro, con mucho empoderamiento. Y lo que dice todo es lindísimo. Y que eso le envía una señal importante. Yo creo que aquí ha hecho falta una pasión política por las transformaciones.
Y esa pasión política tiene que asumir, debe saber que hay costos y beneficios. Y que a la reforma también hay que sacarle los beneficios, no solamente ver los costos. Y yo creo que ha habido un gran temor para esas transformaciones. Cuando tú analizas países... Yo tengo una tesis sí, que he observado, no en todos, claro, no se puede generalizar, pero en el alto porcentaje de los dirigentes políticos es que han renunciado a pensar. Sí, así es. Así y se han dedicado al quehacer. Al quehacer. Entonces, cuando tú solamente haces sin pensar, regularmente haces lo menos importante. Hay poca inquietud intelectual. A mí me llama la atención que de los 3 temas de preocupación nacional, 2 son económicos. Y no he oído una sola respuesta, liderazgo oficial o de oposición, los 2, sobre el empleo y la preocupación por los precios, la preocupación por los salarios. Así es, así es. ¿Cuál es la oferta de estos líderes? No han pensado. Claro, claro, no, y lo grande de todo esto es que... Bueno, para que lo mismo que hemos hablado, son figuras que van a la política para enriquecerse, no porque tienen esa vocación de servir. Lamentablemente. No, y eso tiene mucho que ver con la calidad del liderazgo en la República Dominicana. Como tú has dicho, son líderes que piensan en el corto plazo, que ven a la política con un mecanismo muy rápido de movilidad social. Que lo es, verdaderamente. Y lo es, pero yo... Pero hemos visto unas movilidades... No, pero aquí se da en el peor de los casos. Ni Bill Gates. Porque utilizan no las capacidades para eso, sino también la corrupción, el tráfico de influencia. Sí, porque nosotros siempre hemos dicho que el problema no es adquirir riquezas, es la manera, porque si usted está trabajando y usted al final da un golpe de suerte como Zuckerberg, como en Facebook, bueno, pues felicidades, usted tiene un año trabajando y finalmente logra que su empresa tenga muchos beneficios, felicidades. El problema es cuando usted lo hace, cómo lo están haciendo. No, y que muchas veces cuando tú construyes vamos a decir, un Estado institucional, de tal forma que la gente vea al Estado como un mecanismo de hacer carrera, pero no de agenciarse fondos vía malas prácticas. Yo creo que tú estás siendo eficiente, porque el Estado al fin y al cabo debe ser un ente regulador, y para la regulación tú necesitas lo mejor, gente bien preparada, bien formada. Incluso una de las funciones del Estado en un mundo moderno es fomentar la preparación Claro. Y la educación, invertir en eso. Incluso hay países que tienen una escuela de gobierno, y donde los funcionarios van a esa escuela de gobierno y se forman, y evidentemente tú tienes un grupo ahí que compite con lo mejor del sector privado, y cuando gana un nuevo presidente, esa persona va y selecciona, fulano de tal va a ser ministro o secretario del Tesoro. Sí, no se es lo mejor. No se improvisa. ¿Entiendes? Pero aquí no. Aquí de un colmado te puede pasar. Aquí no, y eso realmente no facilita las políticas públicas, no las hace mucho más eficaz, mucho más eficiente, y eso es una debilidad institucional. Claro. Yo creo que es una reforma pendiente que tenemos nosotros, la reforma institucional. Yo creo que eso le daría un plus, vamos a decir, un paso importante, un valor agregado para nosotros construir un crecimiento sostenible, inclusivo, porque el Estado juega un papel sumamente necesario en esta construcción de una sociedad mucho más sostenida, mucho más inclusiva. Pero si no la tenemos nosotros, si los funcionarios que van al Estado no tienen esa visión, solamente una visión de corto plazo, y no saben qué hay que hacer para enfrentar los retos de este mundo, obviamente que nosotros vamos a estar estancados. Vamos al borde del colapso. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Siempre. Como siempre, súper interesante. Gracias.